Tenemos con nosotros a María Alejandra Muñoz, ella es fisioterapeuta, un tema bien interesante para todos nosotros, las posturas incorrectas y los malos hábitos. Doctora, yo lo voy a llamar así, doctora María Alejandra Muñoz, bienvenida a la cuarentena. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, muy contento de tenerte con nosotros. Como les digo, un tema bastante interesante porque partamos de algo incluso, María Alejandra. Ahorita con toda esta cuestión de lo que está sucediendo, mucho estrés, mucha tensión, mucha angustia, bueno, ¿hasta qué punto todo eso termina siendo como algo meramente mental o en realidad hay algo que está afectando el cuerpo? Bueno, sí, el tema me parece muy interesante porque es un tema que pienso que nos ha afectado a todos. O sea, de un momento a otro nos mandaron para la casa a trabajar, a estudiar, y muchas personas no tenían adecuada su vivienda o el lugar para trabajar. Entonces mucha gente está trabajando en la cama o no tenía la silla ergonómica o el escritorio o la iluminación pertinente. Mucha gente tenía pues como eh, estilos de vida para hacer ejercicio y nos ha tocado adecuar todo a la casa donde no estábamos enseñados a trabajar 8 horas, donde hacíamos pausas activas para tomarnos el café, y muchas personas incluso están trabajando muchas más horas de lo que trabajan en una oficina y se están viendo afectadas o están presentando patologías de dolores de espalda, de dolores en las piernas, han aumentado muchísimo los dolores cervicales o en el cuello, las personas han aumentado de peso porque obviamente mucha gente se trasladaba a su trabajo en bicicleta, a pie, tenía que caminar o tenía rutinas de ejercicio pues ya establecidas. Y actualmente pues basados en las circunstancias que hemos tenido que sobrellevar, pues muchas personas han tenido que llevarse ese trabajo, inclusive los mismos niños, para la casa, y se están presentando muchísimos dolores, malas posturas, la gente duerme mal porque hay muchos mitos que tenemos o que nos ha vendido pues como la gente, y están empezando a presentar, inclusive a uno lo llama mucha gente, de malos entrenamientos en la casa se están lesionando. Y pues eso también viene añadido a la mala alimentación, pues obviamente por la cantidad de factores que se están presentando actualmente, las personas sin trabajo, no podemos cuidar la alimentación, de pronto balancearla muy bien, y la gente así no lo crea, la alimentación también juega un papel muy importante en esos dolores, porque entre más peso, por ejemplo, tengamos, mayores dolores articulares vamos a presentar. Hola, doctora, ¿cómo está? La saluda Julián Loaiza. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo tendría una pregunta hasta chistosa. Yo tengo como los dolores, como el del cóndor, con dolor aquí, por allí, por todas partes, ¿cierto? Sí. ¿Por qué nos duele tanto de pronto la espalda? De pronto es que hay que cambiar el colchón o es que de pronto, ¿qué nos puede recomendar, doctora? Bueno, es una pregunta excelente porque el 90% de las consultas, ya sea por medicina general o inclusive en el servicio de nosotros, son por dolor de espalda. El dolor de espalda se presenta por muchísimos factores. Uno, por malas posiciones. A veces nos sentamos en sillas que nos quedan muy bajitas o muy altas. No tenemos espaldar cómodamente apoyado, o sea, o no tenemos un cojín, o no tenemos un espaldar, no tenemos donde apoyar los brazos, dormimos mal, a veces creemos que es el colchón, pero podemos tener un colchón ortopédico, pero no dormimos en la posición correcta. Por ejemplo, una persona que duerma boca abajo toda la noche va a terminar con un dolor lumbar, nos agachamos mal, los problemas de sobrepeso sabemos que son un factor fundamental porque entre más peso tengamos, más peso va a cargar la articulación de la columna. Ay, Dios mío. Si no tenemos un fortalecimiento por ejemplo, en los músculos abdominales, nuestras vísceras, obviamente por la fuerza de gravedad, van a tirar hacia afuera y vamos a empezar a presentar con el paso de los días problemas de columna. Los tacones, el calzado, nosotros a veces usamos el calzado inadecuadamente, sobre todo la mujer. A veces pensamos que entre más plano el zapato es mejor y no es así, ¿cierto? Entonces, hay muchísimos mitos o muchísimos comentarios que circulan inclusive en redes sociales y en el internet
que a veces no son las formas, pues por decirlo así, más adecuada de presentar la postura, y son posturas que hemos empezado a presentar desde pequeñitos, porque cargábamos el maletín muy pesado, porque nunca nos dieron que el maletín había, por ejemplo, que arrastrarlo, o que se tenía que llevar de un lugar a otro, y son posturas que hemos venido acumulando una cantidad de dolores o de daños a nivel inclusive de columna, o a veces ni siquiera es de la columna. Nosotros siempre le echamos la culpa a la columna, y puede ser un problema abdominal, puede ser un ganglio, puede ser un problema en una de las vísceras que se refleja a nivel de la columna, y empiezan a tratarnos el dolor de la columna, pero cuando vamos a mirar ya tenemos un problema en un órgano. Entonces hay muchos dolores que son irradiados inclusive, o son desgastes ya por la edad o por algún tipo de trabajo que hemos tenido que realizar. Se dice que todas las personas a nivel laboral siempre vamos a presentar una enfermedad profesional al finalizar, cuando nos vamos a pensionar. Entonces mira que a veces creemos que eso salió de hoy a mañana, pero han sido traumas acumulativos que hemos venido teniendo durante todo el tiempo. Y a veces lo que yo les decía al inicio, la mala alimentación, las malas posiciones al dormir, algunos alimentos que no consumimos, la falta de sol, eso es muy importante en este momento, inclusive asolearnos para tener una mejor fijación de calcio. La vitamina D, eso nos ayuda a fijar, y a veces cuando no tenemos buen calcio, sobre todo las mujeres, por el problema hormonal, empezamos a presentar microfracturas, problemas incluso a nivel discal, que se pueden presentar a veces fracturas o daños a nivel de los discos, y eso lo vemos reflejado más adelante. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Te habla Lisset Barreneche. Yo tengo una pregunta. Los correctores de postura que nos son recomendados, o sea, sí deben ser utilizados, porque yo tengo, lo hablo personal, tengo un problema en la columna lumbar. Y me dijeron que no era muy recomendable porque le voy a hacer más esfuerzo a la columna. Pues, lo hago por referente a los mitos que usted está diciendo, porque eso es algo común. Entonces, quisiera saber qué tan recomendable es utilizar un corrector de postura. Bueno, mira, eso desde hace varios años ha sido muy revaluado, porque yo les pongo el ejemplo muy claro. Ustedes tienen una columna que soporta un edificio, ¿cierto? Y ustedes van y le amarran una pañoleta o le amarran lo que quieran a la columna. ¿Eso va a solucionar el problema? No. La estructura de la columna como tal que sostiene el edificio está averiada, ¿cierto? O no tiene la suficiente fuerza para sostener ese peso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecer los ligamentos y los músculos que sostienen, por decirlo así, ese eje principal, que es el que sostiene todo nuestro peso. ¿Qué se ve mucho? Cuando las personas empiezan a hacer terapia o ejercicio físico y empiezan a sostener, por decir así, esa columna, que es la columna vertebral del cuerpo de nosotros, fortaleciendo abdominales y los músculos lumbares, empiezan a desaparecer esos dolores o esos problemas de espalda. Muchísimos dolores que tenemos nosotros a nivel de espalda son por falta de estiramiento, por falta de elasticidad, lo que les decía ahorita, aumento de peso, malas posiciones, a veces somos inconscientes y lo hacemos así, y muchos dolores también se ha demostrado que es por la debilidad de los músculos abdominales. ¿Qué pasa? Los músculos abdominales funcionan como una especie de malla. Esa malla hace que la fuerza de gravedad que nos imprime hacia afuera o hacia abajo los órganos, el músculo abdominal, si está fortalecido, nos va a tirar las vísceras hacia adentro, y por ende nos va a ayudar a soportar ese peso que está cargando la columna. Cuando nosotros tenemos mucha debilidad, obviamente por más corrector de postura que nos coloquemos o la faja, lo que sea, el músculo está débil. Entonces esa faja o ese corrector no va a tener la suficiente fuerza que deben de tener los ligamentos o los músculos para soportar esa fuerza de gravedad hacia afuera, ¿cierto? Entonces, muchas veces se ve que incluso se lesionan más porque la persona mentalmente es como un placebo. No, yo tengo el corrector, no me va a doler, no me va a presentar dolor la espalda, pero si está débil, lo que va a hacer es que esa persona se nos va a lesionar más. Inclusive, no sé si ustedes veían anteriormente los coteros, las personas que cargaban muchos pesos,
se les colocaban esos correctores de postura y eso ya hoy en día no se usa mucho porque lo que se está intentando inclusive hacer en muchas empresas es fortalecer esos empleados, esos trabajadores, formar unos clubes que se llaman los clubes de columna o fortalecimiento muscular o mirar si el trabajador es apto o no para realizar esa labor y que no se nos vaya a lesionar con el tiempo para evitar ese tipo de lesiones porque pueden ser muy graves pues a largo plazo. María Alejandra, soy Giselle Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Giselle. Entonces, si esos correctores ya no son tan utilizados, hay que hacer ejercicio, ¿cierto? Específicamente Total. uno. Pero, ¿qué nos puedes recomendar? ¿O por qué también es tan importante el ejercicio? Y me imagino que es de fortalecimiento. Bueno, mira, el ejercicio debe ser combinado y también depende del objetivo que yo quiera alcanzar. Siempre, últimamente se habla mucho de ejercicio combinado, que lleve cardio, peso y estiramiento, porque pues es como el enfoque principal. ¿Por qué? El fortalecimiento me va a ayudar a tener músculos muchísimo más fuertes, eso adicional me va a proteger la parte articular y me va a proteger inclusive de caídas o daños. ¿Por qué? Porque como el músculo está fuerte va a evitar ese desplazamiento a nivel pues articular, uno. Segundo, cuando el tendón o el músculo empieza a cortarse por falta de estiramiento, empieza a producir dolor. No sé si ustedes lo han sentido, uno cuando se queda mucho tiempo en una sola posición, Sí, señor. empieza a sentirse más cansado o con mayor dolor, entonces hay que estirar los músculos. Este programa me lo están haciendo a mí ustedes. Sí, Estoy señor. aquí más preocupado. Ay, madre. Va a pedir cita mañana. Ahorita me voy para la casa a dormir en yo no sé dónde, pues, pero... Oiga, Y- sí, puede Alejandra. Bueno, y es muy importante el ejercicio porque, a ver, las personas creen que el 70% es el ejercicio. No. Lo más importante es la alimentación. Es el 70% de los resultados que encontramos a nivel del ejercicio. Y las personas lo ven de la manera contraria. Yo puedo hacer mucho ejercicio, pero si termino de hacer ejercicio y me como una empanada, un buñuelo, ¿con qué se me va a recuperar ese músculo? ¿Cierto? ¿Con qué lo voy a nutrir? Entonces, eso va muy de la mano. Yo puedo hacer mucho ejercicio, gente que dice, no, llevo 3 meses y yo no veo resultados, antes me estoy lesionando. Claro, el músculo cuando yo le imprimo esa fuerza o esa resistencia, él va a hacer unas micro rupturas y hay que sanarlas, ¿cierto? Hay que dejar que el músculo a nivel de la alimentación pues nos ayude a repararlo. Por eso es que a veces hablan de los batidos proteicos, de la avena, que hay que comer maní, que una cantidad de cosas que nos ayudan a reparar ese músculo o eliminarlo con muchísima hidratación, ese ácido láctico, para que no se nos lesione. Entonces, para cada persona el ejercicio es diferente. No es lo mismo yo hacerle un plan de ejercicios a un niño de 14 años, hacérselo a una persona de 40 que tiene de pronto obesidad, problema cardíaco, hipertensión, tiene problema de fractura rodilla, o sea, todas las personas somos como un libro aparte. Por eso no sé si han visto que hoy en día en los gimnasios te hacen como una evaluación, te dicen, bueno, cuénteme usted qué sufre, y más o menos te hacen como un plan de entrenamiento, y también han empezado como a incorporar fisioterapeutas dentro de estos lugares o escenarios deportivos para proteger a la población de futuras lesiones que se veían muchísimos anteriormente. La gente salía lesionada al gimnasio. Sí, es cierto. Incluso antes vamos a hacer ejercicio, uno salía a trotar, ¿cierto? A trotar Sí. y medio hacía uno estiramiento, pero no había como una claridad de la forma de hacerlo. Mi querida doctora, ¿quién de nosotros no ha ido, por ejemplo, a comprar una cama, ¿cierto? Y a veces no, uno nota que vale más el colchón que la misma cama, ¿cierto? Pero uno no sabe realmente cuál es el colchón apropiado, ¿cierto? ¿Por qué tan costoso? Entonces, es mirar como estos aspectos. ¿Cuál es el colchón apropiado? ¿Cuál es la almohada apropiada? Y también, ¿cuál es la posición apropiada para uno dormir? Mira, esa pregunta es muy importante porque el 90% de la función que tenemos nosotros al otro día o la reparación que tenemos o muchos dolores que tenemos inclusive al otro día vienen de un mal dormir. A ver, muchas personas, por ejemplo, dicen, voy a comprarme el colchón de 5 millones, pero la persona duerme boca abajo y duerme con 3 almohadas, ¿cierto? Mejor dicho, perdió la platica, porque
no es tanto el colchón, Sí. sino que es también la posición, lo que me decía el padre, o sea, es decir, bueno, listo, yo cómo tengo que dormir, primero posición fetal, es la más recomendada, de un lado, ¿cierto? Colocarnos una almohada entre las piernas, ojalá que la almohada no sea muy alta, una sola almohada, para que nuestra columna repose y quede completamente recta. Si yo voy a dormir boca abajo, debo de tener una almohada donde yo pueda reposar los pies o colocármela debajo del abdomen para que mi columna quede plana, ¿cierto? Y ojalá no tener almohada o una almohada muy delgada. Porque si la almohada es muy alta, pues ¿qué voy a hacer? Voy a forzar más la columna en extensión y voy a generar un dolor lumbar, ¿cierto? Si voy a estar acostado boca arriba, me voy a poner una almohadita, un cojín, lo que llaman los triángulos, debajo de las rodillas, para que la columna siempre esté plana. Es una de las recomendaciones más grandes, es que uno siempre piense que la rodilla va en 90 grados, o sea, como un triángulo. Si yo me acuesto a ver televisión, siempre voy a tener las rodillas flexionadas. Si me voy a acostar de lado, las rodillas van flexionadas. Si voy a estar en una silla, por ejemplo, debo de tener un reposapiés, que mis piernas siempre estén a 90 grados. ¿Eso qué va a evitar? Un sobreesfuerzo de la columna. Lo que ustedes me preguntaban ahora del colchón. A ver, eso Padre va a cambiar colchón. Yo también. Mejor dicho, mañana no, a es que- gimnasio y con colchón vea. nuevo. Y a María comer Alejandra, sano. regálanos un minutico y ya regresamos nuevamente aquí a la cuarentena porque hay mucha telita para cortar y usted sabe que el tiempo en la radio es corto. Jairito, ya venimos con usted. IPS, Centro de Vacunación Integral SAS. Vacúnate, una responsabilidad compartida. Vacunación a domicilio, en la comodidad de tu hogar. Protege a tu familia. Visita nuestra página web www.centrodevacunacionintegral.com.co o llámanos al 322-0140 o escríbenos al WhatsApp 310-420-2055. IPS, Centro de Vacunación Integral SAS. Lo que muchas estábamos esperando, la nueva línea gourmet de Maui, mayonesa capilar, chocolate capilar, champú, leche de soya, todo para tu cabello. Alimenta tu cabello con ingredientes seleccionados de la mejor calidad, extractos de frutas y componentes naturales que dejarán tu cabello como nunca, suave, brillante, hidratado. Aprovecha y llama ya, 310-630-8508. Encuéntranos en Instagram como @MauiCapilar y en Facebook como @Samara Cosmetics. Alimenta tu cabello con la línea gourmet de Maui. Armoniza tus sentidos, ofrece alivio al dolor y al estrés a través del uso de cojines terapéuticos, almohadas herbales y cremas artesanales. Sus productos son de altísima calidad, hechos a mano, con dedicación y amor para brindar bienestar a quien los use. Puede solicitar el domicilio al 315-402-1856 y buscarnos en Instagram, @armoniza tus sentidos. Muchachos y queridos oyentes, el padre Juan David Torres Martínez, Sí, señor. párroco de Nuestra Señora de las Victorias en Ajá. Andalucía, la Francia, está organizando un ropero. Usted sabe que los sacerdotes ahorita con todo esto se las están ingeniando y qué bueno que las personas que de buen corazón que quieran colaborar al padre ayudar. Juan David, ropita nueva o ropita de segunda en buen estado, pueden comunicarse con él al teléfono 312-705-8461 o también está la cuenta número 097-3671-5420. Muy bien. Doctora María Alejandra, vamos con la última pregunta, pero lo que hemos siempre dicho en este programa, estos programas quedan como en un continuará, el ICE va a formular esta última pregunta que tiene y ahorita nos cuenta dónde la podemos localizar, redes sociales, número telefónico y vamos a continuar, puede ser por ahí unos 15 días nuevamente tenerla por acá para que sigamos hablando de esos temas tan importantes. A ver, Claro, si damos- a ver si seguimos durmiendo en la esterita No, o cambiamos. sí, no, compramos un mañana me va a colchón. tocar comprar Compre. colchón. Usted me puso a comprar colchón. Ah, bueno. Doctora, si la persona ya presenta la lesión, ya tiene problemas diagnosticados de columna o lumbares o cervicales, ¿qué recomendaciones, qué ejercicio debe hacer esta persona para mejorar su salud? Y fuera de eso, tengo conciencia de que los dolores cervicales y lumbares, que son pues como la parte que más se afecta, son crónicos, o sea, son dolores que a veces son difíciles de tratar.
¿Cuál es el mejor método para tratar este dolor y para tratar esta enfermedad o estos dolores que se generan? Uno tratar un dolor, sobre todo de columna, ¿cierto? No es como una receta de cocina, ¿cierto? Échele tanto de sal, de azúcar y lo vamos a hacer así. No, mira, los dolores cervicales o lumbares son múltiples patologías, o sea, como puede ser un simple espasmo, ¿cierto? Que se pasa con unas 3, 4 sesiones y se hacen muchísimas actividades o cosas para poder eliminar ese dolor, porque la gente cree que es como chasquear los dedos y ya, ¿cierto? Cuando hay un dolor o una molestia, inclusive a nivel de columna, se presentan espasmos musculares protectivos, que son como esos nudos que uno siente, lo que la gente llama mico, lo que la gente siente como una bolita y que siente ese dolor. Es muy, muy importante que las personas no crean o que ahí está el mito, no, yo me mando a sobar, no, yo me hago un estiramiento, ¿cierto? ¿Y qué tal que la persona tenga una hernia? ¿Y qué tal que la persona tenga una fractura de columna? O que tenga un deslizamiento de una vértebra sobre otro, ¿cierto? Eso solamente lo podemos saber cuando la persona nos llega a una consulta. Es muy importante que consulten siempre cuando hay un dolor lumbar, porque se ha presentado en muchas ocasiones que la persona llega y resulta que la persona te dice, tengo como un dolor de espalda, y lo que tiene es por ejemplo, un cálculo, ¿cierto? O tiene un problema en un riñón, o la persona lo que tiene es un deslizamiento de una vértebra, o una fusión vertebral, o sea, no tiene disco y se nos fusionó, o tuvo una caída cuando era niña y la persona tuvo un aplastamiento, y la persona va donde el sobandero, donde la persona del barrio, venga, es que yo le hago unos masajes, ¿cierto? Y la persona la terminan acabando de dañar. Entonces a nosotros los fisioterapeutas que hemos tenido siempre como esa pelea, es que nos llega la persona ya cuando no hay nada que hacerlo, cuando ya está cronificado, lo que me decías ahora. ¿Y qué les mandan normalmente en la consulta? Tome acetaminofén y ibuprofeno para calmarle el dolor, pero el problema sigue ahí. Entonces, seguimos tomando acetaminofén y ibuprofeno y ya cuando nos llegan a nosotros, ya la persona se nos ha complicado mucho. Y sacarla de esa cronicidad a veces es un poquito difícil, porque inclusive hay personas que requieren cirugía, porque tienen 2 o 3 vértebras con una hernia, ¿cierto? Entonces decirles de pronto en este momento, si tú tienes una cervicalgia, vas a hacer tales estiramientos o tales movimientos, puede que la persona que nos esté escuchando y diga, es que por allá en un programa de radio dijeron que teníamos que estirar el cuello así, y de pronto donde esa persona haya tenido un latigazo cervical de un choque y la acabemos de, ¿cierto?, de rematar, como decimos nosotros. Nosotros en eso somos muy cuidadosos porque cada persona, lo que yo les decía, es un mundo aparte. Por ejemplo, a ti te puede doler la columna por estrés, ¿cierto? Porque tuviste un espasmo, porque te has sentado mal por malas posturas, y resulta que la compañera tuya le duele la columna porque tuvo un golpe cuando era chiquita y tuvo una fractura de coxis y está presentando ese dolor ahorita. Entonces mira que cada persona es muy diferente, a cada persona los ejercicios son diferentes. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Puede que la persona tenga un daño a nivel anterior de la columna, ¿cierto? Y la otra persona tenga el daño a nivel posterior, entonces no es el mismo ejercicio para la una y para la otra. Muy bien. ¿Sí? Muy Entonces, bien. pues son como recomendaciones que hacemos. A veces es mejor consultar a tiempo, que les manden el fisioterapeuta la consulta para poder ayudarles con el problema de raíz. Muy bien. Doctora, le agradecemos muchísimo. Ay, a ustedes por la invitación. El padre quedó muy elegante con lo que nos mandó en estos días. Nos aplicamos y estamos como más jóvenes. Estamos más jóvenes. Nos tiene que mandar más de eso, doctora María Alejandra. Doctora, claro que sí. Dios le pague. Muchísimas gracias. Redes sociales, número telefónico donde la podamos localizar. Claro que sí, mi celular es 318-224-1967. Sí. Y las redes sociales, el Facebook y el Instagram es fisioterapia y láser, junto. Ya mismo. Qué bien, qué bien. Qué rico compartir. Gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo. Un saludo muy especial. Vea, me está saludando
desde Envigado, el doctor David Londoño, que va a estar con nosotros Qué bien, qué bien. este próximo miércoles. Doctor David Londoño, un saludo muy especial para usted, ahí en sintonía, un gran concejal del municipio de Envigado que nos va a estar hablando. Bueno, muchachos, padre, ¿algo para decir? No, excelente la invitada de hoy. Yo creo que quedamos como siempre como medio untados porque es un tema Por Dios. muy largo y ancho para... Yo voy a llegar ahorita a la casa a mirar el colchón y voy a mirar, padre, me va a tocar, nos voy a llevar a los 5 para que me ayuden a... Ese colchón que yo tengo es un colchón muy bravo, Ave María. Y pesado. Pesado, Ave María. Jairo Alonso, vamos con el emprendedor de la noche en la Cuarentena Radio. El emprendedor de la noche en la Cuarentena. Bueno, padre Freddy, hoy lunes